Elena miraba el olivar desde su ventana, el mismo paisaje que había visto cada mañana durante 20 años en su pequeño pueblo de Extremadura. Soñaba con cambiar eso. No era ingratitud, sino una necesidad profunda de extender su horizonte más allá de la tierra, que solo ofrecía fatiga y una rutina predecible. Necesitaba que su vida sonara diferente a la de su madre. Cuando conoció a Diego, fue como abrir un libro nuevo. Él era ingeniero, venía de Madrid, y su vida era el trazo firme de líneas y proyectos en el mapa del norte de España. Se conocieron durante unas vacaciones de él en la comarca, y, desde la primera conversación, ella sintió que él la veía no como la hija de un agricultor, sino como alguien con un potencial no descubierto. Diego representaba la llave, el camino directo a una vida donde la ambición no era un pecado, sino una expectativa. El cortejo fue breve e intenso, marcado por la distancia y las llamadas nocturnas donde ella le contaba sus esperanzas y él le describía la capital con sus luces y su prisa. Él prometió un futuro estable, un futuro en el que ella tendría su propio lugar en el mundo, en un barrio de prestigio. No era una vida de riquezas, sino una vida de posibilidades. Se casaron en la iglesia del pueblo. Elena, vestida de blanco en el altar de piedra, sentía que no solo estaba uniendo su vida a la de Diego, sino que estaba haciendo un voto con el destino. Las pocas docenas de invitados de la familia de Elena vieron la boda como un cuento, la joven del campo que se casaba con el ingeniero de la capital. Pocas semanas después del sí quiero, la pareja hizo la maleta para trasladarse a la casa familiar de Diego, en un barrio residencial de Madrid. El cambio fue abrupto. La casa de sus suegros era una estructura robusta, de ladrillo visto y grandes ventanales, muy diferente a la piedra cálida de su pueblo. Era una casa que hablaba de tradición y de un orden muy establecido. La primera cena en la casa se sintió más como una audiencia que como una bienvenida. Allí estaban sus suegros, Antonio y Carmen. Antonio era el patriarca, un hombre de casi 80 años, pero que conservaba la verticalidad de su pasado como respetado exfuncionario municipal. Su voz era grave, medida, y cada palabra parecía pesar el doble. Elena lo observó. Se movía con una autoridad tranquila, revisando el plato antes de empezar a comer, asintiendo a Diego en lugar de mirarla a ella directamente. Carmen, la suegra, era un estudio de la quietud. Era una mujer delgada, de gestos mínimos y ojos que parecían observar el mundo desde detrás de un cristal. Hablaba solo cuando se le dirigía la palabra y respondía con frases cortas. Su sumisión parecía tan inherente a su persona como su propio nombre. Elena no encontró en Carmen el calor maternal que esperaba de una suegra, sino una especie de ausencia resignada. Esa noche, sentada a la mesa con el peso de la cristalería y los cubiertos, Elena se sintió por primera vez no como una esposa, sino como una huésped muy joven a la que se le permitía el acceso a un mundo ajeno. Al poco tiempo, Diego tuvo que retomar sus obligaciones. Su trabajo como ingeniero de obra pública lo requería en proyectos de construcción en el norte de España, a menudo fuera de casa durante semanas. Él le explicó la necesidad de esas ausencias. «Lo siento, mi vida», le dijo una mañana en la cocina, mientras se preparaba para salir. «Este proyecto en la frontera requiere mi presencia constante. Es una oportunidad para ascender». «Lo entiendo, Diego», respondió ella, intentando que su voz sonara firme. «Estás construyendo nuestro futuro. Yo cuidaré de la casa y de tus padres». Diego le sonrió, un gesto que no alcanzaba sus ojos. Le dejó un beso apresurado en la frente. «Eres fuerte, Elena. Me llamas por la noche». Cuando el coche de Diego desapareció al final de la calle, la casa se hizo inmensa. La estabilidad prometida se sentía ahora como un aislamiento. La dinámica familiar urbana, tan diferente al bullicio de su pueblo, no la recibía. Parecía repelerla. Elena intentaba llenar ese vacío cumpliendo su rol. Se dedicaba con diligencia a las tareas del hogar, cocinando los platos que Antonio y Carmen esperaban, manteniendo la limpieza de las habitaciones que rara vez utilizaban.
Era una forma de justificar su presencia allí, de ganarse su lugar a través del servicio. Mientras limpiaba los estantes de la biblioteca de Antonio, repletos de volúmenes de historia y derecho administrativo, se dio cuenta de lo poco que sabía sobre la vida real de su suegro. Diego apenas hablaba de su infancia. Para Antonio, el respeto era un silencio innegociable. Un día, mientras colgaba la colada en el jardín interior, sintió una presencia detrás de ella. Era Antonio, de pie junto a la puerta de cristal, observándola. «El sol está fuerte hoy», comentó él con su voz profunda, una voz que no se alteraba. «Sí, señor Antonio», dijo Elena, sintiendo un leve escalofrío en la nuca. «Secará rápido». Él no se movió de la puerta. Se quedó allí, observando el movimiento de sus brazos mientras ella sujetaba la ropa con pinzas. La mirada fue prolongada, innecesariamente larga. Cuando ella terminó y se giró, él seguía allí. «Es usted muy eficiente, Elena», dijo finalmente, con un tono que no era elogio, sino una evaluación. Ella bajó la mirada. «Hago mi trabajo, señor». «Claro que lo hace», murmuró él, y por un momento sus ojos grises se fijaron en los de ella con una intensidad que la hizo retroceder un paso. El encuentro duró solo unos segundos, pero dejó una sensación extraña en Elena. Era una cercanía que no correspondía a un suegro, un roce invisible que la incomodaba. Intentó atribuirlo a su propia nerviosidad por querer encajar en el ambiente de la casa. Otra tarde, mientras ella barría el pasillo principal, Antonio salió de su despacho. Al pasar junto a ella, su mano, que portaba un periódico doblado, rozó su hombro de una manera que pareció totalmente accidental, pero se detuvo un instante, apenas perceptible. «Con permiso, Elena», dijo él, siguiendo su camino hacia el salón. «Faltaría más, señor Antonio», logró articular ella. Elena dejó la escoba y se quedó mirando el punto donde el rocé había ocurrido. Era una sensación mínima, pero la hizo temblar ligeramente. ¿Había sido real ese pequeño temblor o lo había inventado su mente, ya tensa por el silencio de la casa y la ausencia de Diego? Esa noche, en la habitación compartida con su marido ausente, Elena se tumbó en la cama, sintiéndose una extraña en un castillo ajeno. La vida en Madrid, en la casa de ladrillo, no era la aventura que había imaginado. Era una jaula dorada donde el aire era pesado de expectativas no dichas y miradas incomprensibles. Se recordó a sí misma que debía ser fuerte, que estaba allí por un futuro mejor. Pero la tranquilidad de su pueblo, con sus sonidos familiares y sus silencios honestos, se sentía de repente como un paraíso perdido. Se obligó a reírse de sus propios miedos. Comportamientos extraños, una mirada, debía ser el cansancio, la presión de ser la nuera perfecta. No podía permitirse el lujo de la paranoia. Pero la imagen de Antonio, alto y firme en el marco de la puerta, no la abandonaba. Y el peso de su respeto era, para Elena, una carga que solo se haría más pesada. El primer mes de matrimonio se disolvió en maletas. Diego partía al amanecer. El ruido del motor moría a lo lejos y Elena se quedaba sola en la inmensidad de la casa. Una estructura de paredes gruesas que parecían absorber el sonido y el calor. La promesa de una vida nueva se había traducido en la obligación de ser la perfecta nuera en un hogar ajeno, mientras su marido estaba fuera, construyendo puentes en la distancia. Elena se levantaba antes que nadie. Su día era un ciclo interminable de limpieza, cocina y silencio. Quería honrar el ascenso de Diego, que la había sacado del pueblo, y creía que la única forma de hacerlo era a través de la impecable ejecución de sus deberes domésticos. Si la casa estaba perfecta, si la comida era de su agrado, nadie podría cuestionar su lugar allí. Un mediodía, mientras sacaba una paella del horno para el almuerzo, Carmen entró en la cocina, un movimiento inusual en ella. «Huele muy bien, Elena», musitó Carmen, su voz apenas un susurro. «Gracias, doña Carmen. Espero que les guste a usted y al señor Antonio. Es la receta de mi pueblo». Carmen no respondió.
Simplemente tomó asiento en la mesita auxiliar, observando cómo Elena servía el arroz. Su silencio no era hostil, sino una especie de cansancio eterno. ¿Hay algo que debas hacer diferente en la limpieza de la sala?, preguntó Elena buscando una guía, una conversación. No, todo está bien. Antonio valora la pulcritud, dijo Carmen sin mirarla a los ojos. Él espera orden. Antonio no tardó en aparecer, siempre a la hora exacta, impoluto. Se sentó a la cabecera de la mesa del comedor, ese mueble oscuro y largo que convertía la comida en una ceremonia. Desde el momento en que Elena se sentaba, Antonio iniciaba un ritual que la ponía profundamente incómoda. Él no hablaba durante la primera parte del almuerzo, pero su mirada se posaba en ella. No era una mirada casual, sino un examen minucioso. Escudriñaba su rostro mientras ella comía, sus manos mientras sostenía el tenedor. Si Elena levantaba la vista, lo encontraba allí, sus ojos grises, profundos y serenos, fijos en ella. Antonio no parpadeaba. Parecía estar catalogándola, evaluando la pieza de arte que Diego había traído a su casa. El arroz está en su punto, declaró Antonio un día, sin dirigirse a nadie en particular, pero mirando a Elena. No es común encontrar esa precisión. Me alegra que le guste, señor Antonio, dijo Elena, sintiendo el rubor subir por su cuello. Se sintió desvestida por la aprobación implícita de un hombre que rara vez ofrecía un cumplido. Intentó interpretar esa mirada como el simple control de un patriarca, acostumbrado a que todo a su alrededor funcionara a la perfección. Él había sido un funcionario de alto rango. La eficiencia y la observación exhaustiva debían ser hábitos adquiridos, pero la sensación de ser observada persistía, no como una nuera, sino como una propiedad recién adquirida. La tensión no se limitaba a la mesa, empezó a manifestarse en los espacios estrechos. La casa era grande, pero el pasillo que llevaba al despacho de Antonio era angosto. Una mañana, Elena estaba limpiando el antiguo reloj de pared que marcaba las horas con un péndulo pesado. Antonio salió de su despacho. En lugar de esperar a que ella se retirara o de pasar por el salón, él se acercó directamente al pasillo. Elena se hizo a un lado contra la pared, intentando ocupar el menor espacio posible. Al pasar, Antonio no aminoró la marcha. Su brazo, en un movimiento que pudo ser accidental, rozó su cintura. Fue un contacto fugaz, sin fuerza, pero cargado de una densidad que la hizo contener el aliento. «Perdone, Elena, qué torpe soy con la edad», dijo él, sin un atisbo de disculpa en su voz, sin detenerse. Ella solo pudo asentir, el balbuceo atrapado en su garganta. «Ha sido un accidente se repitió». Pero la imagen de él, impertérrito, siguió avanzando y dejó una huella fría donde sus cuerpos se habían tocado. Los roces accidentales comenzaron a multiplicarse. En la cocina, él venía a buscar un vaso de agua justo cuando ella estaba sacando los platos. En la lavandería, él pasaba cerca mientras ella doblaba la ropa. Nunca había una palabra de más, ni un gesto evidente. Solo la cercanía innecesaria de un hombre que parecía buscar un pretexto silencioso para reducir la distancia entre ambos. Un atardecer, Antonio estaba en la entrada de la casa, revisando el correo. Elena bajó las escaleras. Él no la vio venir, o al menos eso pareció. Cuando ella estaba a punto de llegar al último escalón, él se giró de repente, forzando un encuentro en el reducido espacio. «Ahí está. Ya es hora de sus llamadas con Diego», comentó él, con una sonrisa mínima que no le llegaba a los ojos, pero que sí parecía llegar al fondo de su propia incomodidad. «Sí, señor Antonio», respondió ella, y tuvo que inclinarse ligeramente para evitar chocar contra su pecho. La proximidad era sofocante. El aire entre ellos se había vuelto denso, cargado de un significado oculto que ella no quería nombrar. Mientras él se retiraba, Elena sintió una punzada de autoculpabilidad. ¿Soy yo? ¿Soy yo quien está provocando esto con mi imaginación? Temía que si le contaba a alguien, incluso a Diego por teléfono, la respuesta sería: estás sola, aburrida y te estás volviendo paranoica.
Ella no quería que su estabilidad se derrumbara por lo que podrían considerar una fantasía de joven de pueblo en la gran ciudad. Para evitar estas situaciones, Elena comenzó a cambiar sus rutinas. Limpiaba el pasillo cuando Antonio estaba en la terraza. Cocinaba los platos en momentos en que él tomaba su siesta de la tarde. En lugar de usar la escalera principal, a veces utilizaba la escalera de servicio para ir a su habitación. Era un juego silencioso de evasión y vigilancia, un esfuerzo por hacer que su presencia fuera lo más invisible posible. Pero Antonio siempre encontraba una grieta. Se sentaba a leer el periódico en el sillón que daba a la cocina mientras ella fregaba. Se levantaba para regar una planta del vestíbulo justo cuando ella pasaba con la cesta de la ropa. Su presencia se había convertido en un telón de fondo ineludible para la vida de Elena. Una noche, mientras Diego la llamaba, Elena intentó ignorar la sensación de malestar. «¿Cómo están mis padres?», preguntó Diego, su voz amortiguada por la distancia. «Muy bien, Diego. Tu padre está concentrado en sus lecturas, todo está en orden». «Perfecto. Cuídalos y cuídate. Te quiero, Elena». «Yo también te quiero», dijo ella colgando el teléfono. Miró el auricular. Había tenido la oportunidad, la ventana para decir algo. «Tu padre me mira, me roza». Pero la idea de sembrar la discordia en la familia, la idea de que Diego la viera como una histérica en lugar de una esposa, la paralizó. Cerró los ojos, sintiendo el frío del teléfono en su mano. La casa estaba envuelta en un silencio espeso, lleno de sombras alargadas que parecían moverse en las esquinas. Elena reprimió el escalofrío. Debía ser fuerte. Simplemente debía trabajar más duro, ser más silenciosa, hasta que Diego regresara. Pero en el fondo, sabía que el juego de la simulación acababa de empezar y Antonio tenía el control de las reglas. Su incomodidad, que había comenzado como una duda, se asentaba ahora como una certeza silenciosa, una carga que llevaría sola. La ausencia de Diego se hizo aún más palpable. El proyecto se había extendido y lo había llevado a la frontera con Francia, una distancia que para Elena se sentía inmensa, casi en otro continente. La casa familiar se convirtió en un escenario donde Antonio se movía con una libertad que antes, con su hijo cerca, no se permitía. La simulación de Elena de la nuera perfecta se desmoronaba por dentro, reemplazada por una vigilancia constante. Ella ya no solo evitaba el contacto, estaba activamente escondiéndose. Los comportamientos de Antonio ya no eran solo miradas en el comedor. Una noche, Elena se despertó con un sonido inconfundible, un crujido sutil en el parqué de su habitación. La puerta que daba al pasillo estaba entreabierta y una sombra apenas perceptible se recortaba en la abertura. El corazón de Elena empezó a golpear, un tambor sordo en el silencio de la madrugada. Ella contuvo la respiración, fingiendo un sueño profundo. Después de lo que pareció una eternidad, la sombra se retiró. La puerta volvió a cerrarse con un clac suave, casi inaudible. Elena se quedó despierta hasta el amanecer, el terror clavado en su pecho. No había sido un accidente. La cercanía innecesaria de antes se había transformado en una invasión sutil de su espacio más íntimo. ¿Qué buscaba? ¿Qué había esperado encontrar? A la mañana siguiente, Antonio estaba en la mesa, leyendo el periódico, tranquilo e impoluto, como si la noche hubiera sido solo una pesadilla de ella. Su rostro no mostraba ninguna tensión, lo que hacía que el recuerdo de la puerta entreabierta fuera aún más desorientador. ¿Durmió bien, Elena?, preguntó Antonio, doblando cuidadosamente una página del periódico. «Muy bien, gracias, señor Antonio», mintió ella, manteniendo su voz plana. «Mentir es necesario», pensó. «Es la única forma de mantenerme firme». Los roces disimulados se intensificaron durante el día. Una tarde, Elena estaba intentando alcanzar un bote de especias en la estantería más alta de la cocina. Antonio entró y se colocó justo detrás de ella. «Déjeme eso, Elena», dijo, su voz tranquila y autoritaria. Él levantó su brazo y su cuerpo se presionó contra su espalda mientras él alcanzaba el bote.
No fue un empujón ni un agarre, sino el peso de un cuerpo adulto y fuerte detrás de ella, en un espacio donde no había necesidad de estar. El aliento de Elena se cortó. Se sintió atrapada, inmovilizada por la cercanía física que él había creado con una excusa trivial. «Gracias», susurró ella cuando él le entregó el bote sin girarse completamente. «Es usted pequeña, aún», comentó él con un tono que no era paternal ni amable, sino de posesión. Él se quedó en la cocina, bebiendo un vaso de agua, observándola moverse. Elena sintió que cada gesto suyo estaba siendo analizado y registrado. La situación se hizo insostenible. Elena se dio cuenta de que su estrategia de evitarlo ya no funcionaba, porque él estaba buscándola activamente. El hogar que debía ser su refugio se había convertido en un campo de batalla psicológico. Un día, mientras limpiaba el despacho de Antonio, una tarea que ella detestaba por la atmósfera pesada de libros viejos y poder, encontró un pequeño cuaderno antiguo en el cajón de su mesita de noche. Era marrón, de tapas duras. Lo tomó, lo abrió y empezó a escribir. Lo hizo con una necesidad urgente. Hoy, de nuevo, sentí su aliento en la nuca. No me atrevo a decírselo a Diego. ¿Cómo le digo que su padre...? No me creería. Me diría que estoy exhausta. Pero si lo escribo, lo hago real. Estoy atrapada. Ese cuaderno se convirtió en su diario secreto, su única confidente. Escribir era la única forma de descargar el peso de las emociones tabú, el miedo, la rabia, la vergüenza por sentir que ella, de alguna manera, había provocado la situación por su juventud en esa casa de reglas antiguas. Carmen, la suegra, seguía siendo un fantasma. Se movía por la casa con una lentitud metódica, como si el aire fuera demasiado espeso para respirar. Elena la observaba, buscando una señal, una chispa de empatía o advertencia. Pero los ojos de Carmen estaban permanentemente bajos, absortos en la costura o la televisión. Su silencio era una complicidad involuntaria, o peor aún, una resignación aprendida. Una tarde, mientras Elena regaba las plantas de la terraza, Antonio se acercó con una copa de coñac en la mano. Se apoyó en el muro de ladrillo, el sol de la tarde iluminando su rostro arrugado. «Tendrá que acostumbrarse a la soledad de las mujeres en esta casa, Elena», le dijo, tomando un sorbo de la bebida. Elena levantó la vista. «¿Por qué dice eso, señor Antonio?» «Porque mi hijo es un hombre de mundo, de proyectos. Nunca está aquí. Es su naturaleza. Y tú eres su mujer, la que mantiene el hogar. Es tu función». Hubo un énfasis sutil en la palabra función que la golpeó. No era un comentario sobre Diego, sino una declaración sobre ella. Le estaba diciendo que él la veía como un objeto destinado al uso en esa casa, ahora que el dueño principal estaba lejos. «Yo soy la esposa de Diego», respondió Elena intentando sonar firme, intentando recordarle su lugar en esa jerarquía familiar. Antonio sonrió, pero su boca no se movió. Fue solo un ligero arrugamiento de los ojos, una expresión fría y calculadora. «Y yo soy el padre de Diego y el dueño de esta casa, y tú estás aquí, ¿verdad?». La pregunta no requería respuesta, era una sentencia. Elena sintió cómo la tensión subía a su garganta, cortándole la respiración. Se dio cuenta de que no estaba luchando contra la atracción o el coqueteo. Estaba luchando contra el poder absoluto que Antonio creía tener sobre ella. Él era el funcionario, el patriarca, el hombre que creía poder dictar las reglas incluso en la intimidad. Esa noche, mientras escribía en su diario, la mano le temblaba. Había agotado sus rutinas de evasión, había visto la sombra en su puerta, había sentido el peso de su cuerpo. La única vía era la confrontación o el escape. Pero confrontar a Antonio era arriesgarse a que la estructura entera de su nueva vida se viniera abajo. Huir era confesar que se había equivocado al casarse con Diego. Se sentó en el borde de la cama, mirando la puerta cerrada. La única forma de salir de esta trampa era actuar, pero ¿cómo? ¿Cómo se acusa al hombre más respetado de la familia
el que tiene el dinero y el prestigio, sin pruebas y sin que te tachen de loca o ambiciosa. El pequeño clímax se alcanzó con la constatación de su indefensión, de la magnitud del poder que la oprimía. Cerró el diario y lo escondió en el fondo de un cajón bajo la ropa interior. Era su única arma, su testigo silencioso. Si fueras tú, ¿te atreverías a contarle a Diego la verdad por teléfono, sabiendo que su padre es Antonio? Por favor, responde en los comentarios para que yo y todos lo sepamos. La casa se sumió en un silencio aún más profundo que el de costumbre. Las llamadas de Diego eran menos frecuentes debido a la mala cobertura en el sitio de la obra. Carmen había ido a visitar a una hermana en otra provincia, un viaje de varios días. Elena y Antonio se quedaron solos en la inmensidad de la residencia. Era una tarde de miércoles. Elena estaba en el salón, intentando coser un roto en un mantel, buscando refugio en la simplicidad de una tarea manual. Antonio entró y cerró las puertas correderas de cristal que daban al jardín. Ese gesto que siempre le parecía innecesario y opresivo. «Necesito hablar de la administración de la casa, Elena», dijo Antonio, con su voz de siempre grave y medida. «Venga, un momento al despacho, es privado». Elena dudó. Su instinto le gritaba que se quedara donde estaba, que inventara una excusa. Pero la palabra administración era parte del orden que ella debía mantener. Si se negaba, estaría confesando sus miedos sin una palabra. Se obligó a seguirlo. El despacho de Antonio era oscuro, con paredes forradas de madera y un pesado olor a tabaco añejo y libros. Era un lugar donde el poder se sentía palpable. Elena se detuvo en el umbral, buscando mantener la mayor distancia posible. «Entre, entre», ordenó él con un gesto de la mano, sentándose en el sillón de cuero tras el escritorio. «No muerdo». Ella dio un paso hacia adelante. Antonio se levantó de pronto, con una agilidad sorprendente para su edad. Se acercó a la puerta por donde habían entrado y giró la llave con un clac sordo que resonó en el silencio. Luego, sin prisa, guardó la llave en el bolsillo de su pantalón. Elena sintió un escalofrío helado que le subió por la espalda. «¿Qué hace, señor Antonio? Tenemos que cocinar». «Nadie nos va a interrumpir ahora, Elena. Es mejor así. Tenemos mucho tiempo», dijo él. Su rostro, generalmente impasible, mostró una determinación fría que no había visto antes. La cortesía había desaparecido, revelando la autoridad cruda. En ese instante, Elena supo que el juego de roces accidentales y miradas prolongadas había terminado. Estaba encerrada. Ella intentó retroceder buscando una salida, pero él se interpuso con una rapidez inesperada. Lo que sucedió a continuación fue una violación de la voluntad de Elena, un acto de sometimiento que no buscaba la pasión, sino la demostración de un poder largamente guardado y corrosivo. Fue un asalto a su identidad, una agresión silenciosa envuelta en la oscuridad del despacho. Elena no luchó con gritos ni con fuerza. Su resistencia fue interna, una muda negación, mientras el peso del cuerpo de Antonio y la certeza de su control se abatían sobre ella. El trauma no fue solo físico, fue la destrucción total de la estructura de su vida. El hombre respetado, el pilar de la familia, había utilizado su posición para robarle su elección y su dignidad. Cuando Antonio se apartó, lo hizo con la misma tranquilidad inalterable con la que había entrado. Abrió el cajón de su escritorio, sacó un pañuelo de seda y se limpió las manos con parsimonia, como si acabara de terminar una tarea administrativa tediosa. «Ahora olvide esta pequeña charla», dijo Antonio, girando para mirarla. Sus ojos grises estaban fríos, desprovistos de emoción. «Usted es inteligente. Sabe que contar esto no beneficia a nadie, menos a Diego, menos a usted. Su vida aquí depende de su discreción». Él se acercó a la puerta, tomó la llave de su bolsillo y la abrió. «Vaya a cocinar y no olvide su mantel. La pulcritud es importante». Elena se quedó un momento de pie, inmóvil, sintiendo un vacío helado donde antes había estado su voluntad.
Su cuerpo parecía una cáscara, ligera e incapaz de moverse. Salió del despacho con una lentitud de sonámbula, el mantel olvidado en el suelo. Llegó a su habitación y se encerró. Pasó las siguientes horas en un estado de shock y entumecimiento. No lloró. Simplemente se quedó tendida en la cama, mirando el techo, viendo cómo su vida se desmoronaba en fragmentos de miedo y repulsión. La vergüenza era una losa pesada. El sol se puso. Antonio la llamó a cenar, golpeando la puerta con 2 toques secos y autoritarios. «Elena, la cena está lista. No hay que perder el orden de la casa». Ella no respondió. No tenía hambre. No podía tragar. La simple idea de bajar, de sentarse frente a él en esa mesa ceremoniosa, la llenaba de náuseas físicas. Al final Antonio cenó solo. Elena escuchó el sutil tintineo de los cubiertos, el sonido de la vida normal continuando a pesar de que el mundo de ella se había detenido violentamente. Pasaron los días. Elena apenas salía de su cuarto, inventando excusas de un malestar generalizado. Cuando lo hacía, se movía como un autómata. Había dejado de limpiar con el mismo esmero, de cocinar con la misma precisión. Pero Antonio seguía actuando como si nada hubiera ocurrido. La miraba con la misma mirada evaluativa en los pocos momentos en que se cruzaban. Y en su silencio había una arrogancia triunfal que la asfixiaba. El miedo a destruir la familia de Diego, a manchar el nombre de Antonio y, por extensión, a ser juzgada por el pueblo como la esposa problemática y mentirosa, era más fuerte que su dolor. Diego no le creería. O peor aún, Diego se vería obligado a elegir entre su esposa y la estructura del honor de su linaje. Elena releyó las últimas páginas de su diario. Las palabras que había escrito sobre la paranoia ahora parecían una burla cruel. No era paranoia. Era la pura y dura realidad del abuso de poder. Salió de su habitación solo para lavarse y beber un poco de agua. Al encontrarse con Antonio en el pasillo, su rostro era una máscara de porcelana, inexpresiva, pero sus ojos estaban llenos de una rabia helada que aún no sabía cómo expresar. «Se ve pálida, Elena», le comentó él, deteniéndola brevemente con una mirada de falsa preocupación. «Tome un poco de aire. No quiero que se enferme y me estropee el orden». «Estoy bien», dijo ella, su voz un hilo apenas audible. La hipocresía de su calma era lo que más la destrozaba. Antonio había usado su prestigio como un escudo y la casa como una prisión silenciosa. Elena sentía que estaba respirando el mismo aire contaminado, viviendo bajo el mismo techo del hombre que la había robado. El trauma la había paralizado, la había encerrado en un búnker emocional. Su única vía de supervivencia era la invisibilidad, el borrarse a sí misma hasta que Diego regresara. Pero incluso en su dolor, una pequeña chispa de lucidez ardía. Sabía que el silencio de Carmen y la calma de Antonio eran tan peligrosos como el acto en sí mismo. Su agonía se convirtió en una fría necesidad de prueba. El tiempo no sanó las heridas, solo las petrificó. Elena seguía viviendo en la casa, pero era una versión más callada, casi espectral, de sí misma. Su cuerpo, sin embargo, se negaba a participar en el teatro de la invisibilidad. Las náuseas matutinas comenzaron de forma sutil, pero pronto se hicieron una certeza ineludible. Al principio, lo atribuyó al estrés, a la repulsión que sentía por el aire que respiraba en esa casa. Pero una prueba comprada en secreto en una farmacia le dio la respuesta más temida: estaba embarazada. La noticia la golpeó no con alegría, sino con un horror frío y paralizante. Diego había estado ausente durante semanas antes del incidente en el despacho. Elena no necesitó más que revisar las fechas en su diario. La cronología era implacable, y el terror se convirtió en una certeza matemática. El hijo que crecía en su interior era de Antonio. El vacío emocional que la había acompañado desde la agresión se llenó de un miedo profundo, pero también de una necesidad urgente de actuar. Revelar la verdad ahora no solo la destruiría a ella, sino que podría poner en peligro al niño que,
a pesar de todo, se aferraba a la vida. Elena comprendió que por el momento el silencio era su único refugio. Tuvo que actuar. Tuvo que fingir la alegría radiante de la esposa que daría un hijo al ingeniero ausente. Una tarde, con Carmen ya de vuelta, Elena reunió el poco coraje que le quedaba y se acercó a Antonio y a su suegra mientras tomaban el té en la terraza. «Tengo algo que decirles», anunció, obligando a su rostro a dibujar una sonrisa. «¿Qué pasa, hija? Te veo muy seria», dijo Carmen, por primera vez levantando la vista. Estoy embarazada», dijo Elena. La palabra se sintió como una mentira pesada en su boca. Hubo un instante de silencio, luego un estallido de falsa celebración. Carmen dejó caer la taza de té, las manos temblorosas, y Antonio se levantó de su asiento con una dignidad forzada. «¡Un nieto! ¡Al fin!», exclamó Antonio caminando hacia ella. El control en su voz era absoluto, pero Elena vio el cálculo rápido en sus ojos. Él sabía, o al menos sospechaba la verdad, y ahora la usaría como una cadena más fuerte. «Es una bendición», dijo Carmen, acercándose a abrazarla con una torpeza que era más pena que alegría. Antonio esperó a que Carmen regresara a su asiento antes de acercarse a Elena. Se detuvo a una distancia prudente, pero suficiente para hablar en voz baja, solo para ella. «Esto es un motivo de orgullo para la familia, Elena», susurró, «y usted debe cuidar ese orgullo. Haré que no les falte de nada. Tendrá dinero para lo que necesite. Solo tiene que recordar la discreción que le he pedido». La palabra dinero se sintió como una mordaza de oro. Él no estaba ofreciendo generosidad. Estaba pagando por su silencio y por la legitimidad que ella daría a su apellido. Su control se intensificó. Antonio se convirtió en su sombra, asegurándose de que Elena no tuviera tiempo a solas para no hablar con nadie. Su presencia era constante, su vigilancia asfixiante. Debería visitar a sus padres en Extremadura, le sugirió Antonio una mañana. Un poco de aire de campo le vendrá bien. No se preocupe por los gastos. Le daré una suma generosa para que se sienta cómoda. Es el secreto de la familia. La suma generosa era una amenaza velada. Si ella aceptaba el dinero, estaba aceptando el trato. Silencio a cambio de estabilidad financiera. Elena entendió el juego. Antonio no solo era el abusador, sino también el carcelero. Pero la desesperación había dado paso a una firmeza estratégica. Su agonía se transformó en la necesidad de supervivencia para ella y el niño. Elena continuó escribiendo en su diario, no como un desahogo, sino como una relación forense de los hechos, las fechas y las palabras de Antonio. Era su testimonio en papel, su verdad inexpugnable. Luego pasó a la acción. Un día, con el pretexto de comprar vitaminas, adquirió un dispositivo de grabación diminuto, fácil de esconder. La tecnología era básica, pero suficiente para capturar una voz. Comenzó a grabarlo todo: las conversaciones en la cena, los comentarios casuales y, sobre todo, las amenazas sutiles que Antonio hacía bajo la apariencia de consejos paternales. En un almuerzo, mientras Carmen estaba en la cocina, Antonio se inclinó hacia Elena. El grabador estaba oculto en el bolsillo de su delantal. «Mi nombre, Elena, significa el orden en esta ciudad, en este barrio y en esta casa», dijo Antonio con una voz de conspirador. «Si alguien intenta romper ese orden, la caída es muy dolorosa, especialmente para la gente de fuera, como usted, que tanto le ha luchado por conseguir un apellido decente». Elena mantuvo la calma, asintiendo levemente. Ella no discutió, solo dejó que la prueba se grabara, que la voz de Antonio fuera su propio testimonio de la manipulación. El cambio no pasó desapercibido para todos. Carmen, que siempre había sido un espíritu sometido y silente, comenzó a mirar a Elena de una manera diferente. Ya no era solo el cansancio eterno. Había una nueva chispa en sus ojos, una sombra de reconocimiento. Una noche, Elena estaba en la cocina lavando los platos. Carmen entró, algo que rara vez hacía. Se quedó junto a ella, mirando el chorro de agua correr por el fregadero.
Tienes mucha fuerza, murmuró Carmen, su voz tan baja que Elena apenas la escuchó sobre el ruido del agua. Elena se detuvo y la miró. ¿Fuerza, doña Carmen? Sí, la de la que sabe lo que tiene que hacer, dijo Carmen sin dar más explicaciones. Luego, le puso una mano vieja y arrugada en el brazo de Elena, un contacto breve, pero lleno de una comprensión tácita. Fue un gesto de alianza silenciosa, de un dolor compartido que Elena no se atrevió a nombrar en voz alta. Carmen sabía, o peor aún, intuía la verdad que Elena ocultaba. La casa era una ratonera, pero Elena ya no era solo la víctima. Era la guardiana de un secreto y la coleccionista de pruebas. Su enfoque se había endurecido. La vida que había soñado se había desvanecido, pero había nacido una mujer más fuerte y más fría, impulsada por la necesidad de justicia para su futuro hijo. Su última grabación era un monólogo de Antonio sobre la importancia del linaje, con el dinero como única verdad. ¿Crees que, al darse cuenta de la situación, Carmen debería haber roto su silencio y ayudado a Elena en ese momento? Por favor, responde en los comentarios para que yo y todos lo sepamos. Diego regresó una semana antes de lo anunciado. El proyecto en la frontera se había cerrado de forma abrupta por problemas burocráticos. Llegó a Madrid en un tren nocturno, cansado pero aliviado de volver al supuesto refugio de su hogar. Elena lo recibió en el umbral. No hubo alegría desbordada, solo una calma forzada en su rostro que Diego notó de inmediato. La había dejado pálida y algo distante, pero la Elena que regresaba era rígida, sus ojos poseían una frialdad que él nunca había visto. «Te veo cambiada», le dijo Diego, abrazándola con una familiaridad que a ella le resultó ajena. «El embarazo te está sentando duro, ¿verdad?» «Algo así, Diego. Las náuseas son traicioneras», respondió ella manteniendo la voz firme. El pequeño grabador, escondido meticulosamente, era ahora el motor de su coraje. Antonio y Carmen estaban fuera, en una reunión de la asociación de vecinos. La casa estaba extrañamente vacía, lo que dio a Elena el margen de tiempo que había estado esperando. Esa noche, mientras cenaban solos, Diego notó algo más que la distancia emocional. Elena apenas tocaba la comida y su delgadez no cuadraba con el tiempo que, según ella, llevaba de gestación. La mente de Diego, entrenada en números y mediciones de ingeniería, empezó a hacer cálculos incómodos. «Oye, Elena», preguntó él con una voz suave, intentando sonar casual. «Dijiste que el embarazo se confirmó hace poco, pero ¿cuánto llevas exactamente? Los números no me cuadran con las semanas que he estado fuera». Elena dejó caer el tenedor. Era el momento. No podía seguir con la farsa. El dolor se le subió a la garganta, pero lo convirtió en determinación. La verdad debía ser expuesta con la misma claridad brutal con la que había sido cometida la agresión. «Si te lo cuento, Diego, tienes que prometerme que vas a escuchar hasta el final y que vas a mirar esto», dijo Elena, señalando el pequeño bolso que guardaba en la mesilla de noche. «La verdad es más difícil de lo que puedes imaginar». Diego se asustó. «Me asustas, dime, ¿estás enferma?» Elena se levantó temblando. Fue a la mesilla y sacó dos objetos, el viejo cuaderno marrón y el pequeño grabador. Lo puso en sus manos. «Léelo, escúchalo, por favor», le imploró, incapaz de verbalizar la confesión. Su cuerpo entero se convulsionaba en un sollozo mudo que era más profundo que cualquier grito. Diego se sentó en el borde de la cama, abriendo el cuaderno con las manos temblorosas. Empezó a leer la cronología del miedo, las miradas, la sombra en la puerta, la descripción precisa de la tarde en el despacho, las fechas que negaban su paternidad. Luego, los registros de Antonio y su constante control, su uso del dinero como arma de silencio. El rostro de Diego se descompuso en fases. La incredulidad inicial, la negación furiosa y, finalmente, una comprensión helada que lo paralizó. El hombre de números y lógica se enfrentaba a una verdad que destrozaba su universo. «No, esto no es posible. Es mi padre», susurró Diego, la voz rota.
Es un hombre honorable. Un error en las fechas, quizás. Elena negó con la cabeza, sus ojos suplicando. No hay error. Hay algo más. Escucha esto. Ella activó el grabador. La voz inconfundible de Antonio, grave y autoritaria, llenó el silencio de la habitación. Mi nombre, Elena, significa el orden. Si alguien intenta romper ese orden, la caída es muy dolorosa, especialmente para la gente de fuera. Al escuchar la fría amenaza de su padre, el último vestigio de duda se desvaneció en Diego. No era la voz de un padre, era la voz de un tirano sin escrúpulos. El hombre que había admirado toda su vida, el pilar de su existencia, era un monstruo bajo una fachada de prestigio. Diego apagó el grabador con una sacudida. Se levantó y empezó a caminar en círculos por la habitación, consumido por la rabia y la traición. El dolor de Elena se había transferido a él, y ahora era un torbellino de culpa por haberla dejado sola. Voy a matarlo. No puedo creer que él... Diego se quedó sin palabras, sosteniendo el diario como si fuera un trozo de vidrio roto. Necesito que me creas, Diego. Es mi única fuerza, dijo Elena, volviendo a encontrar su voz. Te creo, Elena, respondió Diego, mirándola con una pena infinita. Te creo por cada palabra que él dijo en esa grabación, y te pido perdón, por esta casa, por mi ceguera. En ese momento, la puerta principal se abrió con el ruido habitual de la llegada de Antonio y Carmen. Diego apretó los puños. La confrontación era inminente. «Quédate aquí», ordenó Diego a Elena, su voz baja y cargada de una autoridad que nunca antes había usado. «Esto es entre él y yo». Diego bajó las escaleras. Antonio estaba en el recibidor quitándose el abrigo. Carmen ya se dirigía a la cocina. «Padre», dijo Diego, su voz resonando en el mármol del recibidor. No era un saludo, era una acusación. Antonio se giró, su rostro imperturbable. «¿Ya has vuelto? No te esperaba. Un poco pronto, ¿no crees?» Elena me dijo que... No hable de Elena, lo interrumpió Diego. La furia contenida era más efectiva que cualquier grito. Sé lo que hiciste, sé lo que pasó en tu despacho. El rostro de Antonio no se alteró, solo sus ojos se entrecerraron en un gesto de desdén. No sé de qué me hablas, Diego. Estás cansado. Tu esposa tiene nervios delicados, es una joven de pueblo. Se inventa historias. No son historias, espetó Diego y su voz se elevó. Tengo pruebas. Ella tiene un diario y grabaciones. ¿De qué orden hablabas, padre? ¿Del orden de la tiranía? Antonio intentó recuperar el control, inflando el pecho. Cuida tus palabras, muchacho. Estás hablando con tu padre, y ella está destruyendo nuestra reputación por dinero. En ese momento, Carmen, que había estado escuchando desde la penumbra de la entrada de la cocina, dio un paso adelante. Sus ojos estaban secos, pero su voz, aunque baja, era la más firme que Elena o Diego habían escuchado jamás. No, Antonio, ella dice la verdad, declaró Carmen. Antonio se quedó mudo. La traición venía de donde menos lo esperaba, su esposa sumisa. Carmen, ¿qué dices?, preguntó Antonio, su voz volviéndose áspera. Lo que no pude decir hace 50 años, continuó Carmen mirando directamente a Néstor y a Antonio. Los roces, los favores pedidos en privado, la intimidad robada. Ella está pasando por lo mismo que yo pasé, y por fin, alguien está hablando. La confesión de Carmen fue un terremoto. Antonio ya no era solo el abusador de Elena, era un depredador de larga data. La cadena de silencio que había mantenido la fachada familiar durante décadas se había roto por fin. Diego miró a su madre con una mezcla de horror y gratitud. La verdad familiar era más tóxica de lo que podía haber imaginado. «Tú lo sabías», susurró Diego a su madre, no como reproche, sino como constatación de un dolor compartido. «Sabía lo que era el miedo», respondió Carmen, su voz ahora llena de una tristeza profunda. «Y el miedo no te deja respirar. Pero ella, Elena, tiene un coraje que yo nunca tuve». Diego se acercó a Elena, que había bajado las escaleras envuelta en una manta. Tomó su mano.
Estaban unidos no solo por el matrimonio, sino por una alianza forzada por el dolor. «Se acabó, padre», dijo Diego, mirando a Antonio con una mirada de absoluta renuncia. «Nos vamos, Elena y yo, y no vamos a volver a pisar esta casa, y tú vas a pagar por lo que hiciste». Antonio se quedó en el centro del recibidor, inmóvil y solo, su prestigio hecho añicos por las palabras de su hijo y su esposa. En menos de una hora, Elena y Diego empacaron lo esencial. Carmen les dio una pequeña maleta con algo de dinero que había guardado en secreto. «Vete, hija, sé fuerte, cuídalo», le dijo Carmen a Elena, refiriéndose al niño, con una bendición silenciosa. Salieron de la casa bajo la mirada de piedra de Antonio, dejando atrás el peso de la tradición y el apellido. La pareja se dirigió a un modesto apartamento que Diego había alquilado en secreto antes de regresar, un espacio limpio donde podrían empezar a respirar de nuevo. La ruptura con la familia era total, pero la verdad era un cemento que, aunque doloroso, unía a Diego y Elena de una forma que el matrimonio nunca lo había hecho. El modesto apartamento en las afueras se convirtió en el cuartel general de una lucha inesperada. Elena y Diego no habían tenido tiempo de instalarse completamente cuando la primera estocada de Antonio llegó. La citación judicial llegó por correo certificado. Antonio, usando su red de influencias y sus abogados de prestigio, había presentado una denuncia por difamación y abandono del hogar. El objetivo no era ganar, sino silenciar a Elena con el peso de un proceso legal, protegiendo así la única cosa que le importaba, su reputación intachable. «No nos va a doblegar», dijo Diego, sosteniendo los papeles en las manos, su furia ahora templada en una resolución de acero. «Ya no tenemos nada que perder, Elena, solo la verdad». Elena asintió. La demanda no la asustó, le dio una dirección clara a su dolor. Ya no se trataba de una disputa familiar oculta, sino de una guerra abierta por la justicia. Acompañados de un abogado de oficio recomendado por un colega de Diego, la pareja acudió a la comisaría de Madrid para formalizar la denuncia por abuso sexual. El aire allí era espeso, burocrático, lejos del silencio opresivo de la casa familiar. Elena fue la primera en declarar. Contó su historia con una claridad desapegada, como si estuviera leyendo un informe. Ya no era la joven asustada de Extremadura, era la testigo de su propia vida. El diario, con sus fechas precisas y sus notas de terror, se convirtió en la prueba documental de su sufrimiento. «Aquí está todo, día por día», dijo Elena, entregando el cuaderno. El abogado lo revisó con una seriedad profesional que infundió confianza. Luego, presentaron el pequeño grabador. La voz grave de Antonio resonó en la sala de interrogatorios, hablando de orden, de la caída dolorosa y de cómo la gente de fuera debía ser discreta. Las palabras despojadas de su contexto familiar y puestas ante la ley revelaron su naturaleza coercitiva. La figura clave, sin embargo, fue Carmen. Días después de la confrontación, Diego llamó a su madre, no para pedir perdón, sino para preguntarle si estaba dispuesta a romper el último sello de silencio. «Lo haré, Diego, por Elena y por mí misma», respondió Carmen, su voz ahora extrañamente ligera. Había encontrado una libertad tardía en la verdad. Cuando Carmen entró en la comisaría, su presencia fue un choque de épocas. Vestida con la dignidad de una mujer mayor de buena familia, su testimonio fue una espada inmaterial contra el escudo de Antonio. Ella no solo corroboró la distancia y la opresión de su esposo, sino que con una serenidad dolorosa reveló su propio pasado de control y sometimiento, un patrón de abuso de poder que se había repetido en la casa. Antonio siempre ha creído que las mujeres de esta casa le pertenecían, que su palabra era la ley. No le creía a Elena al principio por el miedo, declaró Carmen. Pero ahora sé que si no hablo, ese orden falso continuará destruyendo vidas. Digo la verdad, él es un hombre peligroso. El peso de la evidencia y el testimonio inesperado de su propia esposa hicieron que la demanda de Antonio por difamación se desvaneciera en el aire. En cambio, la policía siguió adelante con la denuncia de Elena, elevando el caso a los tribunales.
La noticia, a pesar de los esfuerzos de Antonio por silenciarla, se filtró. No fue un escándalo en los medios grandes, sino un murmullo venenoso que recorrió su barrio residencial, sus círculos de exfuncionarios y sus asociaciones. Antonio, que había construido su vida sobre la arquitectura del prestigio, vio cómo esa estructura se desmoronaba ladrillo a ladrillo. Fue expulsado de su club de golf, de la junta vecinal, y sus antiguos colegas le retiraron el saludo. La gente lo miraba con una mezcla de curiosidad mórbida y repulsión evidente. De la noche a la mañana, el pilar de la comunidad se había convertido en un paria. Su apellido, que había sido sinónimo de orden, ahora era una mancha de vergüenza. Mientras el mundo de Antonio se hacía añicos, Elena y Diego encontraban un nuevo tipo de intimidad forjada en la adversidad. Diego dejó de centrarse en las inconsistencias del embarazo. Se centró en la supervivencia y en la protección de Elena. El niño, Miguel, se convirtió en un símbolo de su resistencia, una promesa de que podrían construir algo limpio a partir del desastre. La vida continuó, imparable. Los trámites legales se desarrollaban lentamente mientras el embarazo de Elena avanzaba. Las visitas de Carmen se hicieron frecuentes en el pequeño piso. Ella ya no era la suegra callada, era una aliada silenciosa que ayudaba a Elena a preparar la llegada del bebé. Una tarde, mientras Elena y Carmen doblaban ropa de bebé, Elena sintió las primeras contracciones. Diego, que estaba trabajando en un pequeño proyecto de ingeniería en el mismo barrio, regresó de inmediato. Horas después, en un hospital público de Madrid, Elena dio a luz a su hijo, Miguel. Fue un parto lleno de dolor, pero también de una fuerza primal que la conectó con el suelo de su Extremadura natal. Cuando le pusieron al bebé en los brazos, la mirada de horror que había acompañado a Elena durante meses desapareció. Miguel no era solo el resultado de un trauma, era un ser humano nuevo y completo, inocente, que merecía todo el amor del mundo. Diego estaba a su lado, con lágrimas en los ojos. Miró a Elena con un profundo respeto y amor. Miguel, con sus pequeños puños cerrados, unía a la pareja con un vínculo inquebrantable de propósito. Carmen llegó al día siguiente con flores sencillas. Vio a su nieto, ese niño que era la consecuencia visible del horror de su esposo, y solo sintió ternura. «Se parece a ti, Elena», dijo Carmen, sonriendo por primera vez con una sinceridad total. «Tiene tus ojos firmes». Con Miguel en brazos y con Diego y Carmen a su lado, Elena sintió que a pesar de la batalla legal que se avecinaba, había ganado la primera victoria real, la capacidad de proteger y amar su futuro, sin el peso del silencio opresivo. El juicio se celebró en un tribunal de Madrid meses después del nacimiento de Miguel. El ambiente era de una gravedad implacable. Era la confrontación final entre la fachada del prestigio y la verdad escondida. Elena llegó al edificio con Diego a su lado. El pequeño Miguel se había quedado con una vecina. Elena vestía con sencillez, pero caminaba con una dignidad adquirida. Ya no había miedo en ella, solo la firmeza de quien está a punto de concluir una misión dolorosa. Antonio, impecablemente vestido, estaba sentado al otro lado. Había envejecido visiblemente en los últimos meses. Su autoridad había sido reemplazada por una amargura helada. Su abogado intentó la estrategia esperada: desacreditar a Elena, presentándola como una interesada, una joven ambiciosa que buscaba destruir una familia por dinero. «Ella inventó esta historia», declaró el abogado de Antonio, «para justificar un hijo cuya paternidad es cuestionable y obtener un rédito económico». Cuando le tocó el turno de declarar, Elena se levantó lentamente. Miró a Antonio solo un instante, sin odio, solo con la certidumbre de su culpa. Su testimonio fue meticuloso. Habló no solo de la agresión, sino de la opresión diaria, del miedo que respiraba en esa casa, de cómo el silencio de Carmen la había consumido. «No buscaba dinero, buscaba la vida que me robaron, buscaba la seguridad para mi hijo», declaró Elena, su voz tranquila pero resonante en la sala. Presentó el diario,
cuyas páginas mostraban la evolución de su terror, y el grabador, cuya voz de Antonio era una confesión de tiranía sin necesidad de más palabras. Luego, declaró Diego, habló de su propia ceguera, de su traición a Elena por la confianza ciega en su padre. Su testimonio fue un acto de lealtad absoluta y un perdón público a la mujer que había sufrido por su apellido. El clímax emocional llegó con Carmen. Vestida de luto, se acercó al estrado. El silencio en la sala era completo. Ella era la esposa, el testigo más cercano de la vida de Antonio. Fui su esposa durante 50 años y fui su prisionera, comenzó Carmen con una voz que era sorprendentemente clara. Antonio cree que merece el silencio de todas las mujeres a su alrededor. Yo lo callé, pero Elena no. Ella tuvo el valor de gritar por nosotras dos. Digo la verdad, mi esposo es el único responsable de la ruina de esta familia. Le ruego, señor juez, que se haga justicia. El impacto de su testimonio fue irreversible. Antonio se quedó petrificado, incapaz de reaccionar. No fue la evidencia, sino la condena moral de su propia esposa lo que rompió su máscara de honor. Tras el receso, el juez dictó la sentencia. La evidencia era abrumadora. El testimonio de Elena, respaldado por las grabaciones y el coraje de Carmen, desmanteló por completo la defensa de la difamación. El juez declaró a Antonio culpable de abuso sexual agravado por la relación de parentesco y abuso de poder. La pena fue de 7 años de prisión. Al escuchar la cifra, Antonio se desplomó ligeramente en su asiento. Era el final de su prestigio, la caída del pilar. 7 años eran una condena simbólica para un hombre de 80 años, pero la vergüenza pública y la pérdida de su linaje eran la verdadera prisión. Elena no sintió regocijo, solo un agotamiento profundo. Era el final de la batalla, pero no el fin de las cicatrices. Tomó la mano de Diego y salieron juntos del tribunal. Carmen los esperaba afuera, con una luz tenue en sus ojos. «Ya está», dijo Carmen sin más palabras. Era la confirmación de que el orden falso se había roto para siempre. Elena, Diego y Miguel se instalaron en un modesto piso en las afueras de Madrid. Era pequeño y luminoso, sin los mármoles fríos y el peso de la historia de la casa familiar. Diego siguió trabajando como ingeniero en proyectos más pequeños, construyendo su reputación desde cero. Elena encontró un trabajo a tiempo parcial, permitiéndole criar a Miguel en un ambiente de paz y amor. Miguel creció fuerte, ajeno a la oscura herencia de su concepción. Elena lo miraba y veía la prueba viva de su supervivencia y su capacidad de amar. Con el tiempo, la identidad del padre biológico se desvaneció, reemplazada por la figura sólida de Diego, su protector y verdadero padre emocional. Carmen se convirtió en la abuela inesperada y necesaria. Dejó de vivir en la casa familiar, vendiendo su parte para asegurar su independencia y donando gran parte a una fundación de apoyo a mujeres. Nunca regresó a la casa. El silencio de su pasado se había transformado en una presencia calmada en la vida de Elena y Diego, un ancla de apoyo incondicional. Mientras tanto, Antonio, en prisión, enfrentó la soledad más absoluta. El prestigio que tanto había cuidado se había disuelto. Los pocos visitantes que tuvo al principio desaparecieron. Se quedó con las 4 paredes y los ecos de sus decisiones. Intentó escribir cartas, primero de defensa propia, luego de arrepentimiento superficial. Finalmente, escribió una a Diego y Elena, no pidiendo perdón, sino admitiendo que había sido consumido por el poder y la creencia de que podía manipular la vida de otros. La carta fue interceptada por el abogado, pero el gesto tardío confirmó su desolación. La historia de Elena es un recordatorio de que la justicia no siempre es inmediata, pero llega cuando el coraje se encuentra con la verdad. Elena, la joven de Extremadura que soñaba con una vida mejor, se encontró con el conflicto social y el dolor, pero eligió vivir con la verdad en lugar de ser silenciada por el miedo. Ella demostró que el abuso de poder en la familia, vestido de prestigio y tradición,
siempre deja consecuencias. La fuerza verdadera no reside en la jerarquía, sino en la decisión de proteger a los inocentes y a uno mismo, incluso cuando la batalla parece imposible. Elena no solo protegió a su hijo, se salvó a sí misma, construyendo una vida con Diego sobre cimientos de honestidad y respeto mutuo. El amor que encontraron fue un amor forjado en el fuego, una alianza de supervivencia y un testimonio de que se puede reconstruir el futuro lejos de las sombras del pasado.